Bienvenidos a Mex Comics, el canal que te explica los eventos y personajes más sorprendentes dentro del multiverso de los cómics. Sin más que decir, comencemos. Y continuamos con la historia de Héroes en Crisis, con este número 3. Sucede algo muy particular de Tom King, y es que hay números donde prácticamente la historia no avanza nada. Si hablamos cronológicamente, el número 3 avanza, que será 5 minutos en lo que hablamos de cronología en cuanto a tiempo que sucede en la historia. Realmente es más de flashbacks y de historia que de avance en la historia, más que de avance en el misterio o de descubrir quién es el culpable. Esta historia se va a centrar en 3 personajes, y de hecho la historia empieza con este tipo de entrevistas que hemos visto de los personajes que están como frente a las cámaras de Santuario. Y nos presentan a 3 de los personajes. El primero es Lagoon Boy. Si han visto la caricatura de Young Justice, conocen a Lagoon Boy. Es este personaje que apareció en la segunda temporada, que es un humano híbrido con un pez. Parece como globo, puede inflar la parte baja de su cuello y parecerse como más robusto. Es un personaje muy querido por los fanáticos como más apegados a DC Comics, o por lo menos de la caricatura de Young Justice. Es amigo de Aquaman y de Aqualad, de ese tipo de personajes. Obviamente en Flash, Wally West, este personaje que ha estado siendo muy recurrente, y Booster Gold, uno de los sospechosos de la masacre de Santuario. Y lo primero que vemos, empezamos en un orden de Lagoon Boy, Flash y Booster, y este es el que vamos a seguir en toda la historia, un pequeño detalle de Tom King. Lo primero que vemos sobre Lagoon Boy es que recibe un disparo en el centro del pecho. Eso es un disparo que, te da la idea de que ha muerto, de que fue en algún punto durante la masacre de Santuario. Esto podría ser algo de Booster Gold, simplemente es una imagen que nos ponen ahí sin texto, sin contexto. Después Wally West está en su cuarto en Santuario con una de las máscaras que les dan los robots de Santuario para cubrir su cara, y parece que está hablando con su hijo. Si recordamos, Wally West viene de la época antes de Flashpoint, antes de estos eventos donde Barry Allen cambió la línea temporal, que ya de hecho en hechos más recientes hemos visto que no solo fue Barry, de Doctor Manhattan de Watchmen tuvo algo que ver. Y Wally recuerda esos tiempos, y lo que más extraña al parecer es su familia, y es de lo que vamos a hablar en este número. De Booster Gold lo único que vemos es cómo llega a Santuario, que nos da esta imagen que es una casa en el medio oeste de Estados Unidos. Es una casa en un pastizal amarillo y parece una granja, y los robots tienen este look muy familiar que se parecen mucho a Ma Kent y a Pa Kent. Y hay un tercer robot que se parecería mucho a Lana Lang. En los cómics Lana Lang es pelirroja, y nos dan este sentimiento de familiaridad, porque es como reciben a los superhéroes y le dicen que siempre los han estado esperando y que aquí pueden ser ellos mismos. Y regresamos con Lagoon Boy. No tiene ninguna marca, ningún daño en el pecho, a pesar de haber recibido un disparo al centro del cuerpo. Simplemente se para, algo molesto, y dice otra vez. Y le vuelven a disparar en el mismo sitio y de la misma forma, con el mismo rayo. Luego Wally West está en una de estas cámaras, que al parecer son estas cámaras de simulación de Santuario. De algo así se trataba este lugar. Wally West empieza a pedir cosas. Santuario solamente le pregunta, ¿dónde quieres estar? Y Wally le dice, en mi casa. Y le ponen esta simulación virtual de lo que es su casa. Santuario empieza a cuestionarle cosas como cualquier psicólogo haría, de por qué desea este lugar, qué recuerdos le trae. Y Wally simplemente empieza a pedir más cosas. Y pide a su esposa Linda. Después de su esposa pide a sus hijos, a Jay y a Iris. Y Santuario, como es un programa, simplemente se los da y sigue cuestionando. El que se rehúsa a hablar o a platicarnos un poco de por qué los necesita es Wally. Sin embargo, creo que es bastante obvio por qué un padre que ha perdido a sus hijos desea verlos. Después vemos a Booster Gold, y esta parte de su historia nos habla más de qué es Santuario y de cómo un superhéroe llega ahí. Simplemente nos habla de que entró a la casa. Uno de los robots, el que se parece a Pa Kent, le empieza a explicar cómo está la situación. Le da una túnica y una de estas máscaras metálicas, amarillas o doradas, que les dan a los superhéroes o a las personas que van a estos lugares para cubrir su rostro. El chiste de Santuario es el anonimato. Ellos pueden llegar aquí y ser ellos mismos, pueden estar en áreas comunes, con o sin la máscara, pueden comer a las horas que quieran, y no tienen horarios de salida, no tienen registros, no tienen nada. Es un lugar simplemente para estar y para sacar lo que tienen dentro. Y a pesar de que Booster Gold se muestra como muy positivo, porque siempre ha sido como este tipo como carismático y que siempre quiere estar hablando y haciendo chistes, cuando está solo en la habitación simplemente se suelta a llorar. De nuevo con Lagoon Boy recibimos esta explicación de por qué ha tenido estos disparos en el pecho y por qué él lo sigue pidiendo. Está en esta cámara de simulación de Santuario, donde él recuerda
en una misión con los Titanes. Él ha dicho que este disparo lo ha recibido en el día más de 300 veces y Santuario le sigue preguntando por qué pide recibir este disparo. En esta misión él recuerda haber estado regular, o sea, una misión de cualquier historia de cómic, combatiendo a algún villano, y este disparo viene de la nada. Él está con sus amigos y recibe este disparo, y este disparo generó algo más en él, un sentimiento de pérdida, un sentimiento de miedo. Entonces, aunque para él en el día haya recibido más de 300 disparos, en su cabeza ese disparo es todo el tiempo. Ese sentimiento de vacío, de pérdida, de miedo, es todo el tiempo y es constante, es un trauma. Es para lo que sirve Santuario, para sacar estos traumas. Con Wally la cosa es muy sencilla. Al parecer pidió enfrentar a uno de los clásicos villanos de Flash, el Capitán Frío. Si algunos lo conocen de la serie de Flash, es un villano clasiquísimo que simplemente tiene un arma congelante. Y está al lado de sus dos hijos en disfraz. Si nosotros nos remontamos a una época antes de Flashpoint, podemos ver que Flash no es como los cómics actuales, que si tú vas a Sanborns y agarras un cómic de Flash, está Flash solo. Si acaso tiene el acompañamiento de su novia Iris West. Sin embargo, vamos a los cómics clásicos, o a los cómics por lo menos de la época de los 2000, y Flash tiene toda una familia. Flash tiene dos hijos, la hija fue la que al final se quedó con los poderes de la velocista. Tiene a su tío Barry, tiene a Jay Garrick, el primer Flash que existió. Entonces es toda una unidad de Flashes y mentores y historia que ha sido borrada con los años. Y lo único que Wally necesita es volver a estar con ellos. Pidió a Santuario una simulación de batalla entre Capitán Frío y sus hijos y él. Y sus hijos dicen: te amo, papi. ¿Cuántas veces o cuánto trauma te podría generar perder a tus hijos? Volverlos a escuchar de una forma u otra, aunque sea un programa de computadora. Eso es lo que necesitaba Wally. Y él está muy metido en esta realidad sin darse cuenta que está simplemente soñando. Al final Booster no sabe qué hacer en Santuario. Está en estas cámaras de realidad y pregunta muchas cosas muy repetitivas. ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que necesito? Santuario simplemente le dice: pídeme cosas, pídeme ir a algún lugar, pídeme estar con alguien y yo te lo voy a dar. Y Booster se cuestiona: ¿cómo es que esto ayuda? ¿Cómo es que esto me va a ayudar a progresar? Entonces vemos una pequeña negación, una pequeña duda de Booster Gold de qué es lo que necesita. No sabe qué problema tiene adentro de sí. Es este problema que las personas que van con un psiquiatra enfrentan. A veces no sabes lo que necesitas, solo sabes que necesitas ser escuchado por alguien. Y regresando con Lagoon Boy, nos platica por qué pide tantos estos disparos. Al parecer para él es mejor tenerlos fuera que adentro. Es mejor tenerlos en físico y algún día tal vez no sentirlos reales o saber que es una simulación, a seguir teniendo el demonio en la cabeza y seguir sintiendo que cada disparo que se repite en sus recuerdos es real. Tal vez algún día perderá el miedo y volverá a encontrar el valor para volver a salir de misión. Es un avance dentro de la psicología de algún superhéroe, o ni siquiera un superhéroe, una persona regular que está lidiando con los problemas. El que parece que se está atorando es Wally West, porque regresamos con él y tiene este recuerdo, pidió esta simulación donde él ayuda a su hija a acostarse, donde la ropa en las sábanas de su cama. Y su hija empieza a preguntarle: papá, ¿cómo obtuviste tus poderes? Una pequeña broma a la forma en la que le dieron los poderes originalmente a Wally West, porque lo único que hicieron fue replicar el mismo accidente que le pasó a Barry. En esos años no importaba mucho la cuestión imaginativa, simplemente fue al laboratorio de su tío Barry y un rayo muy parecido al que le dio los poderes a Barry le cayó a Wally con los mismos químicos que le dieron los poderes a Barry. Entonces es una pequeña broma que sucede mucho en la industria y su hija simplemente se burla como: oye, es algo muy tonto, eso es algo que no pasaría. Wally simplemente se ríe y disfruta mucho este tiempo inventado que está teniendo con su hija nuevamente. Booster Gold por fin da un paso y pide hablar consigo mismo. Pide que la proyección le ponga al mismo Booster Gold enfrente y la proyección empieza a preguntarle por qué. O sea, por qué de todo lo que Santuario puede hacer le pide que Booster Gold esté enfrente. Booster se saca de onda y se siente muy atacado, se siente como ofendido y juzgado. Y la proyección lo único que le dice: ¿pero quién te está juzgando? Y Booster le dice: tú, el que estás enfrente de mí. ¿Y quién soy yo? Eres yo, soy Booster Gold. Booster Gold se está juzgando a sí mismo. Hay un problema consigo mismo y con Booster Gold, y eso es lo que él no sabe cómo sacar. Lagoon Boy por fin muestra una señal de empezar a sanar por dentro, porque a la mitad de un disparo le pide a Santuario que pare. Santuario simplemente le dice: claro que sí, estamos a tus órdenes, y frena el disparo. Y Lagoon Boy simplemente le dice que ya no se siente cómodo, ya no quiere hacerlo. Tal vez regresará mañana, tal vez ya está satisfecho.
Esta es la progresión, esta es la forma en la que alguien lidia con las cosas. Hay diferentes formas de lidiar. Hay gente que solo necesita platicarlo. Hay gente que necesita sacarlo físicamente. Esta es una progresión en donde Lagoon Boy al parecer estaba llegando al final de su terapia. Wally West empieza a escuchar este sonido de emergencia, donde Santorio le pide a todos los residentes que salgan de inmediato. Wally sale muy espantado porque siente que hay un peligro inminente, y Booster Gold se encuentra justamente a la mitad de ese proceso al que Lagoon Boy ya terminó. Booster Gold y su imagen holográfica empezaron a golpearse mutuamente, y Booster Gold le empieza a preguntar por qué si es tan inteligente y tan perspicaz, por qué se deja golpear y por qué es tan tonto y por qué toma tantas decisiones arrebatadas. Booster Gold no se sentía conforme consigo mismo. En las últimas historias de DC Comics en general había tenido aventuras con Superman y con Batman, los dos superhéroes más grandes que tiene la empresa, y en ambas tomó decisiones muy cuestionables. En una de esas ayudó a Superman a combatir a su padre venido del pasado, y en la otra llevó a Batman en un viaje en el tiempo. Sin embargo, a raíz de estas historias probablemente sacó este trauma en el que se cuestionaba mucho sus decisiones. A la mitad de esta pelea holográfica, en la que Booster Gold simplemente se cuestiona por qué se está golpeando a sí mismo, le suena el sonido de emergencia y son forzados a salir. Lagoon Boy sale y está impactado por la escena. Sus amigos superhéroes están masacrados en el suelo en baños de sangre. Superhéroes como Devil Boy, como Hotspot, que ya vimos en el video pasado, están tirados en el suelo y algo atraviesa su abdomen. Al parecer se parece a algo así como una estaca, y simplemente cae en el suelo con risas. Esto no es nada extraño, ya que Lagoon Boy suele ser de una personalidad muy juguetona. Esta es la muerte de uno de los superhéroes. Este es uno de los superhéroes que vimos en el primer cómic cuando Superman llega a la escena. A pesar de que Lagoon Boy vivió todo este proceso psicológico, murió. Es parte de la tragedia de esta historia y es parte del punch emocional que tienen las muertes de los superhéroes. Flash, Wally West encuentra a su amigo Roy Harper, a Flecha Roja, del cual ya hablamos, tirado en el suelo en su propia sangre, bañado en su propia sangre. Y Barry empieza a negarse, empieza a decir que esto no es cierto y que esto no está pasando, porque no quiere volver a sentirse solo, no quiere volver a perder a sus hijos ni a la gente que ama. Un mazo cae desde arriba contundentemente en su cabeza y Wally queda muerto en el piso. Harley Quinn es la que había estado asaltando a todos estos superhéroes y Booster Gold se le acerca muy paniqueado. Harley, en su naturaleza juguetona, le dice: ¿cuánto tiempo llevas aquí? Y Booster le dice que apenas era su primer día. El cómic simplemente cierra con algunas de las confesiones para que nos cuenten qué superhéroes habían muerto, o algunos de los superhéroes confirmados. Sabemos que DC Comics no iba a matar a grandes superhéroes. Los dos más grandes fueron Wally, Flash y Flecha Roja. Sin embargo, vemos a superhéroes como el Comandante Steel, Gunfire, el Hombre Tatuado, Narc, el Diablo Rojo. Son superhéroes de poca monta, solamente los fans muy arraigados tal vez los conozcan. Sin embargo, al platicarnos un poco, por ejemplo, de Lagoon Boy, sabemos que todos tenían problemas. Probablemente no eran los superhéroes más amados de DC Comics, pero son personas que en esta historia acaban de perder la vida por alguien a quien se le botó la canica. Y esta fue la tercera parte. Tal vez este número careció un poco de acción, pero sí nos deja meternos mucho en lo que es la psique de los superhéroes y de los personajes que tanto amamos. ¿Qué les pareció el video? Díganme en los comentarios, según este video, ahora quiénes creen que sea el asesino. Al parecer tenemos una prueba muy contundente, pero bueno, la historia sigue otros 6 números. ¿Qué creen que podrá haber en estos próximos 6 números? Yo soy el Hombre de Acero, suscríbanse, denle like y nos vemos en la próxima.